Buenas tardes o buenos días, mi nombre es David Rivera, soy profesional en entrenamiento deportivo de la Universidad de Antioquia y esta es mi presentación sobre la pequeña clase que voy a brindar para el cargo tanto de entrenador, profesor de entrenamiento personalizado y también en los programas de nutrición, ya que como pueden evidenciar en mi hoja de vida y mi experiencia, puedo abordar ambos temas. Eh, bueno, hoy quise hablar de un tema que es un poco polémico, que es sobre los métodos del entrenamiento de la fuerza o la hipertrofia, que es uno de los programas o de las partes de los programas que se encuentra ofrecido. Voy a hablar un poco sobre nutrición, métodos para la hipertrofia, mitos y también pues todo basado en la evidencia científica más reciente. Entonces vamos a iniciar con una metodología que es la prefatiga. Antes aclarar que los métodos son diferentes organizaciones que se les da al entrenamiento y vamos a hablar como de las más comunes, cuál es la diferencia entre cada una de estas, ya que parece que son similares pero tienen claras diferencias. Entonces vamos a hablar de prefatiga, entonces como podemos evidenciar, vemos las cosas más importantes de este método que lo diferencian de los demás. Entonces, primero, el método prefatiga busca generar, como su nombre lo dice, una fatiga a nivel periférico, o sea, en las extremidades y demás, para permitir como una ganancia de muscular extra basada en los tres principios que se que Bracho Enfield mencionó, ¿cierto? Hace unos 2 años, que es la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular, que ya solo sabemos que el primero es el que realmente funciona. Entonces, este método pre-fatiga se basa en hacer un ejercicio monoarticular seguido consecutivamente de un ejercicio multiarticular, como podemos ver en la presentación. Un ejemplo sería hacer un curl de bíceps seguido de un ejercicio multiarticular enfocado en bíceps, que sería, por ejemplo, las dominadas, ¿cierto? Que no es un enfoque directo, sino indirecto. Entre estos dos ejercicios no se descansa, ¿cierto? No hay un descanso que sería como una biserie, pero con esa diferencia de que es un monoarticular y un multiarticular. Luego aquí debajo donde vemos donde dice T, 9 semanas, F, 2 por semana y demás, eso es tiempo que se recomienda aplicar el método, la frecuencia, la intensidad y pues el volumen. Es un método que se recomienda aplicar no por más de 9 semanas, ya vamos a explicar por qué, con una frecuencia de 2 por semana, que esto se debe por el alto componente de fatiga que tiene este método. Por ende es un método que casi siempre lo vamos a aplicar en personas que tengan mucho bagaje en el ámbito del entrenamiento, que sean expertos aproximadamente, que lleven 2 años entrenando con unas intensidades del 75% del 1 RM y con un volumen de 3 series por ejercicio o 2 ejercicios por grupo muscular. Eh, Este método, a pesar de que, como lo mencionamos, se enfoca en la hipertrofia muscular, en la ganancia de masa muscular, la evidencia científica nos da cuenta de que realmente no tiene diferencias con otros métodos. Por ende, con el método tradicional, por ejemplo. Entonces, las ganancias de masa muscular no van a ser superiores. Pero, ¿qué nos permite aplicar estas metodologías? Primero, variabilidad, que es uno de los métodos del entrenamiento deportivo. Entonces, podemos variar los estímulos sin cambiar los ejercicios, que sabemos que eso no, la evidencia nos muestra que no es recomendable cambiar de ejercicios todo el tiempo, que eso va en contra de las ganancias de fuerza y masa muscular, pero nos permiten esa variabilidad. Y hay personas que les gusta sentir ese estrés metabólico, ese estrés o esa fatiga periférica. Entonces, en esas personas nosotros lo vamos a utilizar. Y vamos a pasar a un método que son muy parecidos, ¿cierto? Que son las biseries y triseries. Y estas biseries y triseries, pues, tienen una particularidad y es que son muy parecidas a los métodos de prefatiga, como lo mencionamos, pero tienen una gran diferencia y es que tanto en biseries como en triseries nosotros vamos a realizar 2 ejercicios monoarticulares. Recuerden que en prefatiga realizábamos uno monoarticular y uno multiarticular. Esta vez vamos a hacer 2 monoarticulares. Por ejemplo, seguimos con curl de bíceps. Entonces hacemos curl de bíceps, por ejemplo, el martillo, y seguimos con un curl de bíceps en banco predicador. ¿Cuál es la idea de esto? Generar mucho más volumen en uno de los músculos que nosotros elijamos, generar mucho más estrés metabólico y por ende se supone que eso nos llevaría a generar mayores ganancias de masa muscular, pero hablamos de lo que comentábamos, que realmente la evidencia científica no respalda eso. Entonces, estos métodos nos van a servir, lo que son biseries y triseries,
para algo que las personas de hoy en día no tienen mucho tiempo, sobre todo en entrenamiento personalizados, que suelen ser aproximadamente de una hora, que es el tiempo. O sea, nos va a permitir ahorrar mucho tiempo, tanto en biseries y triseries, sin perder las ganancias de masa muscular, que eso es una gran ventaja de que puedo hacer actividad física por lo menos tiempo obteniendo los mismos beneficios. Por ende, las biseries y triseries son métodos fundamentales en el ámbito del entrenamiento personalizado. Pero vale aclarar que estas ganancias de masa muscular tienen que ser seguidas no solo del programa de entrenamiento, sino que también de recomendaciones nutricionales basadas en la evidencia científica más actual, como el consumo de proteína, que aproximadamente ronda entre 1,8 a 2,2 gramos por kilogramo de peso si queremos maximizar esas ganancias de masa muscular. Entonces tenemos que tenerlo muy presente, tener muy presente el superávit calórico, pero para eso necesitamos pues realizar evaluaciones y demás. Entonces, biseries, como comentábamos, 2 ejercicios por grupo muscular consecutivos, mismo músculo, no hay descansos, y se van a ejercer ejercicios monoarticulares. Los descansos, después de los 2 ejercicios, vamos a hablar de la evidencia sobre los descansos. Entonces, hemos visto que en hipertrofia se ha visto los grandes investigadores como Eric Helms, Bracho Enfield, Salvador Molina, han visto que realmente entre más descansamos es mucho más beneficioso para la ganancia de masa muscular. Entonces, ¿qué recomendamos? Aproximadamente mínimo 2 minutos entre cada biserie, ¿cierto? Después de terminar los 2 ejercicios. Y eso es lo mínimo. Podríamos hablar de 3, 4 minutos sin ningún problema. Ahora vamos con las triseries, que ya no serían 2 ejercicios monoarticulares por músculo, sino que serían 3 ejercicios monoarticulares por músculo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a obtener mayor volumen en ese músculo, que está bien para generar temas de hipertrofia, no tanto para fuerza. Y ¿cuál es la ventaja? El tiempo, ¿cierto? El tiempo es mucho más eficiente en tiempo que las triseries, pero vemos que no es clara la efectividad de las triseries. ¿Por qué? Porque hemos visto que no necesariamente a mayor volumen quiere decir que vamos a obtener más masa muscular o más fuerza, que de fuerza es todo lo contrario. Por ende, probablemente la evidencia da cuenta de que las ganancias de masa muscular van a ser inferiores, pero no tan inferiores. O sea, no vamos a tener unas desventajas tan grandes. Entonces, es una muy buena opción para esas personas que tienen poco tiempo. Siendo así, ¿qué se recomienda para que lo tengamos mucho más claro? En dosificación, tiempo, intensidad, volumen, frecuencia. Entonces, necesitamos que sea un tiempo de 2 a 3 veces por semana para generar cambios que se evidencien por estos 2 métodos, con intensidades del 70 al 80% de un RM, aunque esto lo podemos variar, ¿cierto? Por el continuum de hipertrofia, que el continuum de hipertrofia es que podemos evidenciar que puedo obtener masa muscular con cualquier intensidad, siempre y cuando esté cerca de la falla muscular, del fallo muscular. Recuerden que hay que diferenciar entre fallo muscular y fallo mecánico, no podemos confundir esas dos cosas. Fallo muscular, cuando mi músculo no puede ejercer una contracción, mientras que el fallo mecánico es cuando mi músculo falla por la carga, ¿cierto? Pero yo puedo continuar, o sea, mi músculo no ha fallado, todavía puede ejercer contracción muscular. Y siendo así con intensidad del 70 al 80%, pero podemos variar esa, ese parámetro de la carga. Luego tenemos el volumen, que recomendamos 3 series por ejercicio y máximo 3 ejercicios por grupo muscular. Entonces, en triseries ya cumpliríamos como con todo solo realizando una triserie. Y las series, pues también podemos variarlas. La evidencia muestra que de 1 a 3 series es suficiente para los beneficios. Y digamos, esta frecuencia de los ejercicios multimonoarticulares, que pueden ser en máquinas, pesos libres o poleas, pero recuerden que biseries y triseries se caracterizan es por monoarticulares, aunque podemos involucrar multiarticulares, la recomendación es que sean monoarticulares. Entonces, recapitulación rápida: biseries, triseries, ejercicios consecutivos sin descanso entre uno de ellos, primera característica. Segunda característica, ejercicios monoarticulares. Tercera característica, que nos ahorran una gran cantidad de tiempo. Cuarta característica, que nos permiten obtener aproximadamente las mismas ganancias de masa muscular que los otros métodos. Entonces, biseries y triseries, excelentes. Y para terminar, que
se pueden aplicar en personas principiantes, sobre todo las biseries, ¿cierto? Con unos matices, pero lo podemos aplicar. Ahora vamos a pasar a otro método que juega un poco con este tema de la fuerza y la hipertrofia, que son los clúster. Entonces, el método clúster es un método que se originó principalmente para las ganancias de fuerza en los deportes y es un método que tiene una característica que otros métodos no tienen y es el descanso entre repeticiones. Como vemos en las diapositivas, tenemos las tres características de un clúster, que es primero la velocidad del movimiento, que siempre debe ser máxima, que eso es una diferencia con los otros métodos que veníamos viendo, que no es una característica de ellos, pero el clúster sí. Entonces siempre vamos a trabajar al 100% de la máxima velocidad posible en las repeticiones. Luego tenemos la potencia máxima, que nos va a permitir aplicar lo que hablamos anteriormente sobre la velocidad. Y por último, la fatiga neuromuscular. Entonces, esas son características, sobre todo la última, que no tienen los otros métodos. Por ejemplo, las biseries y triseries junto al prefatiga generaban, si recuerdan que lo mencioné, una fatiga periférica. O sea, yo voy a sentir lo que llamamos molimiento normalmente, pero eso tiene un nombre que se llaman los DOMS, que es dolor muscular de aparición tardía. Y ese dolor, pues, esa es la fatiga periférica, ¿cierto? Esas molestias. Mientras que la fatiga del sistema neuromuscular es una fatiga que puedas percibir de manera inmediata como la fatiga periférica. Pero nuestras neuronas motoras están fatigadas, entonces no es posible realizar una acción de fuerza o de velocidad nuevamente con la misma intensidad que queremos. Por ende, aquí es donde surgen los clústeres. Entonces, bueno, yo para aplicar fuerza suficiente a la misma velocidad necesito que mis neuronas motoras estén preparadas. ¿Y cómo me preparo? Con descanso. Entonces, aquí se introdujo el descanso entre repeticiones. Entonces, por ejemplo, hago una repetición, descanso entre 5 a 30 segundos, que es lo que se recomienda en el método, según los autores pues, más grandes de fuerza, como Vadillo. Entonces, él recomienda entre 5 a 30 segundos. Pero también, luego continúa con otra repetición, pero también podemos hacer grupos de repeticiones. Por ejemplo, voy a hacer 6 repeticiones, hago grupos de 2, hago 2 repeticiones, máxima velocidad, descanso 20 segundos, otro grupo de 2, 20 segundos y otro grupo de 2, 20 segundos. ¿Qué hemos visto? Que este método, que aquí venimos como con una controversia, que principalmente se utiliza para la fuerza, solo en deporte, hace poco, de hecho este año, más o menos en noviembre, salió un estudio donde valoraron una muy buena muestra, un estudio de alta calidad, donde los clústeres obtuvieron las mismas ganancias de masa muscular que otros métodos. Entonces uno dice, bueno, interesante, ¿cierto? El problema de esto es el tiempo, ¿cierto? Como ven, el clúster descansa entre repeticiones y luego va a hacer un descanso después de cada serie. Entonces consumen mucho más tiempo que los otros métodos. Y las personas que no son deportistas, usualmente, por ejemplo, en entrenamientos personalizados, no tenemos tanto tiempo para poder abarcarlo. Entonces la recomendación sería que clúster con personas que tienen mucho tiempo. Pero tienen una gran ventaja también los clústeres y es que, por ejemplo, para personas de la tercera edad, personas que tienen patologías, los clústeres son geniales porque en ellos buscamos, más allá de las ganancias de masa muscular, las ganancias de potencia y que se van a dar trabajando a la máxima velocidad posible. Entonces, los clústeres ahí serían una gran opción. Pero si vamos a enfocarnos como en temas de entrenamiento personalizado, solo lo podemos hacer en momentos donde tengamos el tiempo suficiente. Pero en temas de ganancias son similares a los otros métodos. ¿Cómo recomendamos aplicar el clúster? Que sean entre 6 a 12 semanas, donde se ha visto que obtenemos los mayores beneficios del clúster, que sea de 2 a 3 veces por semana, porque el clúster genera mucha fatiga neuromuscular, entonces no podemos hacerlo de manera diaria, a no ser que controlemos muy bien la carga con, por ejemplo, el VBT, ¿cierto? El entrenamiento basado en la velocidad, que lo controlemos con encoders que nos permiten medir de manera más precisa la fatiga, pero si no contamos con ellos, pues es mejor de 2 a 3 veces por semana. Las intensidades, aquí también hay un poco de controversia. Usualmente se manejan cargas bajas, entre el 40 al 60%, pero podemos variar en cargas más altas, como vemos ahí, entre el 95% y un RM. Y el mayor problema del clúster es que aún no es claro en temas científicos cuántas series se recomiendan, eh, sobre todo por el tema de la fatiga. Entonces, entre 1 a 6 series es lo que se suele ver en las investigaciones científicas,
¿Cuál sería la idea que nosotros podríamos aplicar? Mantenerlos en rangos bajos o promedios, entre 1 a 3 series, por esa fatiga neuromuscular. Pero recuerden igual que nuestro trabajo como entrenadores personalizados es mantener el entrenamiento orientado al usuario. Si yo tengo un usuario que ven que tiene mucho expertise en el entrenamiento, lleva mucho tiempo entrenando, maneja muy bien las cargas, la técnica, puedo aumentar las series. Pero si es una persona novata, una persona de la tercera edad con una patología, pues claramente no voy a poder aumentar esa serie, ¿cierto? Entonces esa sería como la idea con el clúster, un método muy interesante, pero sobre todo en deportes, para aumentar la fuerza, es genial. Continuamos por aquí, vamos con un método que es muy polémico, que son las repeticiones forzadas. Vamos a ver el por qué es tan polémico este método. Las repeticiones forzadas se basan en simplemente generar ayuda después de que ya alcance el fallo. No sé si quizás han visto en los gimnasios o incluso los culturistas famosos que hacían, por ejemplo, un curl de bíceps y luego se ayudaban balanceándose. Entonces la gente decía como, no, no puedes hacer eso, o sea, te vas a dañar la espalda y demás. Bueno, eso se ha investigado y es muy curioso a lo que hemos llegado los estudios y que hemos visto que no es lesivo siempre y cuando se haga bien y que de hecho puede generar grandes beneficios en la hipertrofia. Entonces, vamos a ver características. Entonces, un método que ejerce gran fatiga periférica. Primer problema, porque no vamos a poder hacer de manera muy continua las repeticiones forzadas, porque vamos a ir más allá del fallo, ¿cierto? Como con ayuda, ya sea del balanceo o de o de una persona o de una máquina. Eh, también esa es una limitante, que si yo no tengo una persona que me pueda ayudar y no me siento como haciendo los balanceos, pues es una limitante de que no todas las personas entrenan con otro que los pueda ayudar. Este método lleva el límite al usuario, ¿cierto? Como hablábamos, y esto se conoce como esfuerzos supramaximales, esfuerzos que superan el máximo. Esto se puede hacer también, por ejemplo, con métodos excéntricos, pero las repeticiones forzadas son como específicas para la hipertrofia. Y vamos a hablar como el volumen, todos los parámetros de la carga. Entonces, de 6 semanas más o menos, una frecuencia de 3 veces por semana, del 70 al 90% de un RM, 3 a 4 series por ejercicio y podemos hacer multi o monoarticulares. Recomendación, vemos ahí que se puede pesos libres, poleas o máquinas, que sean en máquinas. ¿Por qué se recomienda esto? Porque como llevamos el cuerpo a un estado supramaximal con balanceos o ayuda, pues vamos a elegir ejercicios que sean más seguros. Porque si elegimos ejercicios que quizás sean más complejos de aplicar o haya más inestabilidad, como por ejemplo los pesos libres en sentadilla, en peso muerto, pues aumentamos el riesgo de lesiones. No quiere decir que el método genere lesiones, sino que aumentamos el riesgo de generar lesiones si no aplicamos el método bien. Por ende, pues vamos a recomendar que simplemente sean estos ejercicios donde haya pero mucha estabilidad. Entonces, un método demasiado controversial, pero que la evidencia se ha visto que funciona, difícil de aplicar, por ende, solo en personas expertas. Vemos que para los novatos quizás no hemos hablado de muchos métodos porque principalmente con ellos se realizan fases de adaptación al inicio para poder ir viendo el apartado técnico, el manejo de las cargas y demás. Vamos a pasar por último a un método que es muy nuevo, es un método que apenas se viene hablando de él en el año 2024, que es el pico de contracción. Y es un método que se basa en realizar contracciones isométricas a los 90 grados de un ejercicio, como vemos en la diapositiva. Entonces, características. Vamos a hacer una contracción concéntrica, curl de bíceps, que hemos hablado mucho del curl de bíceps porque es un ejercicio que nos permite imaginarnos muy fácil lo que hemos hablado. Entonces, curl de bíceps y cuando lleguemos a la mitad del recorrido, cuando nuestro codo esté a 90 grados, hacemos una contracción isométrica, o sea, mantenemos ahí unos segundos. ¿Cuántos segundos? Pues la evidencia dice que entre 1 a 6 segundos máximo. ¿Cuál es el problema de este método? Que no hay evidencia suficiente todavía. Entonces puede que a unas personas les sirva, puede que a otras no, puede que no sirva para nadie. Entonces es un método que aún se está investigando. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Aplicarlo a nuestro usuario y si responde a ese método, excelente, porque tenemos una nueva herramienta. Pero si no responde, pues no lo volvemos a hacer. Eh, Ventajas de esto, se ha visto que mejora la propiocepción, mejora la fuerza en ángulos determinados, que es importante, por ejemplo, a los deportes, y se ha visto que genera mejoras de la masa muscular como en otros.
Pero tengan en cuenta eso, que es un método muy nuevo, si tienen que seguir investigando, entonces lo pueden probar. Probar con cabeza, como hemos visto con los otros métodos. Me voy a tomar el atrevimiento de hablar de otro método. Voy a pasarme el agonista-antagonista, porque quiero hablar de un método que es por acá el respaus, que es un método que se utiliza mucho en los gimnasios de llevar al fallo por completo en los ejercicios. Entonces vamos a hablar de él y pues termino mi presentación. Bueno, primero, es un método avanzado del entrenamiento de la fuerza, no es para todo mundo el respaus, personas avanzadas y que solo quieren masa muscular. Eh, ¿En qué se enfoca esto? En la optimización de, digamos, del tiempo por medio de la aplicación del fallo. Entonces, eso es para que lo tengamos presente. Eh, es un método que se caracteriza por su volumen moderado alto, con una muy alta intensidad y un estrés metabólico y mecánico altísimo. Entonces, ¿en qué se basa el método antes de abordar los otros temas? En que vamos a realizar una serie con un RM predeterminado. El protocolo que se ha visto en investigaciones es el que vemos ahí, iniciando con una carga del 80% de un RM, y voy a llevar ese ejercicio al fallo. Entonces, hago sentadillas con el 80% de mi RM al fallo, todas las repeticiones que pueda. Inmediatamente voy a reducir la carga. ¿Cómo es el protocolo? A 60%. Y voy a realizar repeticiones al fallo nuevamente. Luego vuelvo con otra serie y reduzco al 20%, o sea, un 40% del RM, y vuelvo a hacer las repeticiones al fallo. Como ven, es un método bastante pesado, con un alto nivel de estrés metabólico. Y los segundos que se dan después de cada una de esas repeticiones, de esas series, si las podemos llamar así, sería de 20 segundos. Entonces empiezo con una carga del 80, descanso 20 segundos, voy a 60, luego al 40%, descansando 20 segundos entre cada una. Eh, ¿Qué se ha visto? Que con este método no podemos hacer más de 2 ejercicios por grupo muscular porque genera una sobrecarga inmensa, por lo que hablamos ahorita, un alto nivel de estrés metabólico y mecánico. Bueno, el estrés metabólico, así de manera rápida, es todos esos metabolitos que se liberan por hacer actividad física, metabolitos de fatiga, no el ácido láctico. El ácido láctico hoy en día se sabe que tiene funciones, por ejemplo, a nivel del sistema energético, no de fatiga, sino como azufre, amonio, amoníaco, iones de sodio, de potasio, etcétera. Esos son los metabolitos de fatiga, algunos de ellos. Entonces, al liberar todo esto hay mucha fatiga. Porque este es un método que quería terminar con él antes, pues para terminar mi presentación, es que hemos visto a nivel científico que ir más allá del fallo o llevar al fallo al músculo no beneficia a la masa muscular. Entonces, si vamos a hablar de beneficios a corto y mediano plazo, este método no tendría más beneficio que otros métodos que hemos venido discutiendo, pero a largo plazo no se ven cambios entre este y otro método. Entonces lo vamos a usar cuando necesitamos mucho volumen en personas avanzadas, mucha intensidad, que ellos la necesitan porque ya llevan mucho tiempo entrenando, entonces necesitan quizás un poquito más para ellos sentirse mejor, eso solo por temas de placebo, pero no se recomiendan utilizar métodos que lleven al fallo al músculo, o por lo menos que no se hagan muchas veces por semana. Entonces, este método se recomendaría hacer entre 1 a 2 veces por semana por grupo muscular, por esas grandes temas de fatiga. Entonces, sí, esta es mi presentación. Espero tener noticias muy pronto de todo el proceso, y estoy seguro que mi experiencia en el área les va a poder contribuir mucho a su institución, y quedo muy atento. Muchas gracias por escucharme. Un saludo.